tardes, Buenos Aires. Buenas tardes, Brasil. Yo soy Grace Maya, hablo de Buenos Aires. Hoy estamos en el último programa de la temporada 2019. Fueron 22 programas. Estoy muy feliz. Como siempre, entrevisté a la gente más copada de Buenos Aires. Y hoy tengo una invitada que ya vino al programa ano passado, Diana Rosenfeld, que hizo la película El Polonio, Salvadora, y ahora estrena Mujer Medicina. Muchas gracias por volver. No, me encanta venir, gracias. Me siento muy cómoda. Ay, genial. El año pasado estabas haciendo la postproducción de la película. ¿Cómo fue este último año hasta llegar este momento? ¿Qué se pasó? que vine en mayo, Yo vi bastante postas, bastante, estamos todos curiosos para ver la película, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso de terminar la película? Y bueno, la verdad que el proceso de montaje fue intenso, porque hubo un momento en que me sentí como un poco enredada. También estaba muy involucrada con el tema a nivel personal, así que fue como, también me tomé como un tiempo en el medio. En el medio hice una serie de televisión que estrené este año, que ahora está todavía en el aire. Sobre mujeres anarquistas. Sobre mujeres anarquistas. Y bueno, y ya ahora el trabajo fue un trabajo bien interesante también de ir y volver a la isla, filmar algunas cosas a posteriori también. Y después el trabajo de sonido estuvo muy interesante también. Todo el diseño sonoro, nos tomamos mucho tiempo para eso y creo que fue bien necesario y bien interesante. Sí, está muy interesante. Tiene mucha cuestión de los mantras, tiene mantras de yoga, una mezcla así de mantras. Una mezcla védica. Sí, los ícaros, ¿no? Se llaman, son los cantos sagrados que se cantan en ceremonia, que son cantos que bajan solamente en ceremonia, y que son cantos medicinas, se les dice, porque son cantos de sanación, que de repente si vos estás en una ceremonia va destinado a una persona o a otra o a todos en general, y acompaña mucho también y le da mucho cuerpo a la película. Bueno, yo estaba viendo la entrevista que tuvimos el año pasado y me quedé curiosa un poco, de que no te pregunté la otra vez. ¿Cómo empezaste con trabajar con cine? ¿Cómo fue? ¿Cómo estabas acá en Buenos Aires? ¿Empezaste ya directo con cine o tuviste otras ideas por ahí? De mi carrera, sí. Ahí volvemos para tu peli. Sí, no, está bien, estoy pensando. Y la realidad fue que, bueno, cuando terminé el colegio secundario, yo de chica ya estudiaba fotografía, también hice un poco de pintura, escultura, muchos años también. Siempre estuve muy relacionada con las artes visuales. Mi mamá es pintora, es artista plástica. Y cuando terminé el secundario, primero estudié la carrera de periodismo por un lado y de Bellas Artes por otro. Y en un momento determinado me di cuenta de que en realidad lo mío era como amalgamar un poco, todas las artes y lo que tiene que ver un poco más con las historias de no ficción, por decirlo de alguna manera. Y ahí arranqué y fue en realidad muy interesante porque si bien hice 1 o 2 cortometrajes y estudié cine después, lo que me hizo hacer mi primera película fue que me fui a Cabo Polonio un tiempo, que iba a ser unos días y me quedé 4 meses y no quería volver. y pensaba por qué me había quedado tanto tiempo ahí, ¿no? Que como que el lugar me había atrapado. Y ahí volví y Corcho, que ahora es el productor de Mujer Medicina, también me dijo, ¿por qué no hacemos una película? Y así arranqué y tenía 20. Tu primera película. Mi primera película es El Polonio. El Polonio, que ya habla este tema de la mujer, de la sanación con la naturaleza. Exacto. Es algo recurrente ya ahí. Sí, es como un poco de necesidad de medio jornalística, pero con una experiencia más íntima, ¿no? Sí, también más contemplativa. Para mí el periodismo fue como pasar ahí, pero la verdad que no ejercí. Me ayudó muchísimo también para organizar. Hay veces que el arte, ¿no? Y lo que digo yo, lo neptuniano, que es el mundo como de las imágenes, pero que tal vez hace falta un poco de raíz para materializarlas. Me dio como mucha tierra en eso, el periodismo. Eso estuvo muy bueno, como para arrancar, ¿no? Y después seguí otro camino, la verdad.
Y la cuestión que yo creo que está presente hasta mismo en las películas más políticas como Salvadora, de la cuestión espiritual junto, ¿no? Como siempre en Salvadora habla de la cuestión de la teosofía, ¿no? Sí. ¿Cómo tenés en tu vida, como tenés prácticas como ayahuasca, por ejemplo? ¿Ya era una practicante de ayahuasca o como tenés un interés pero vos misma no practicas? ¿Cómo es tu relación Con la con temática? la espiritualidad? Con la espiritualidad. Así, como Y es yo un creo, término muy amplio. Así, sí. Mira, yo creo que todas mis películas, también hice Los Ojos de América antes de Salvadora, sí. que también es sobre una historia de amor anarquista y demás, pero creo que tienen algo en común, aunque sean temáticas diferentes, que tiene que ver por un lado la presencia de la naturaleza como mundo espiritual, creo yo, y por otro lado también, bueno, el arquetipo de lo femenino, ¿no? En cuanto al tema de la espiritualidad, creo que sí, o sea, particularmente como mujer medicinal lo que me pasó es que comenzó por una experiencia personal de que yo entré como en este camino. Mi primera ceremonia la hice cuando, que fue en el 2015, que me acerqué. Vengo trabajando con prácticas chamánicas hace varios años ya, antes de la ceremonia, y más en contacto con plantas maestras de hace 4 o 5 años. Y la verdad lo que me ocurrió fue con la primera ceremonia, dije, wow, tengo que hacer algo con esto porque es profundamente sublime, ¿no? Como maravilloso. Y bueno, de ahí como que empecé mi camino personal, primero, de sanación personal y de búsqueda, y me fui a la selva, me fui a dietar, fui a hacer todo lo que se ve en la película también. Okay. Y estuve ahí un tiempo investigando y dietando. Se dice dietar cuando tomas plantas maestras, ¿no? Y tenés que hacer una dieta, bueno, en determinadas condiciones y demás. Y a la selva amazónica en Perú. Y después volví a ir de nuevo a seguir investigando y después ahí comenzamos el rodaje. Pero yo creo que nunca pasé tanto por el cuerpo una película como esta, en ese sentido. Fue muy fuerte el proceso. Y cuando decía que me enredaba también es porque yo estaba en mi propio proceso de sanación. Claro. Y había momentos que eran muy duros, porque son procesos duros. Eso que yo me quedé pensando, si vos mientras grababa también participaba de los rituales o en este momento vos estás ahí no, como... en el rodaje no. Como ya que tenía pasado por el ritual y ahí va a partir de la experiencia. ¿Cómo conociste a la protagonista? Y bueno, justamente mi primer ceremonia la hice con ella. Acá en Argentina. Acá en Argentina y bueno, y ahí empezó como... que fue como muy interesante, pues yo la verdad que ni la conocía y fue como un ritual, una ceremonia muy pequeña, éramos solo 4 personas. Y ahí sentí una conexión muy fuerte con ella, no sabía ni su nombre. Y después en realidad lo que me ocurrió también, no decidí en ese momento elegirla a Fedra, digamos, pero sí lo que me pasó es que cuando fui a la selva también me topé con muchísimas limitaciones, si se quieren, o desafíos que tenían que ver con, por un lado, lo cultural, ¿no? Yo soy una persona occidental. Y no hay tu tía con eso, como decimos acá. Soy una persona occidental. O por lo menos así criada, ¿no? Y bueno, y demás. Entonces de repente llegar a la selva, intentar como entrar un poco en la cultura y demás, ¿no? Bueno, mucho tiempo de convivencia y todo. Y no quería hacer un documental etnográfico de cómo es la vida en las cosmovisiones, de los guardianes de la ayahuasca, que son los shipibos donde fuimos a filmar. Sino me interesaba más bien por qué los occidentales nos acercamos a estas prácticas. Como también una crisis, creo, no sé si es la racionalidad, no sé cómo decirlo, pero como que hay un paradigma que ya tiene que caer, me parece, en el mundo occidental, pues ya no da para más. Entonces creo que parte de acercarnos a estas prácticas tiene que ver con ese cambio de paradigma, de volver un poco al origen, ¿no? La práctica de ayahuasca en Brasil tiene el Santo Daime, la UDB y tiene el vino de Jurema, que creo que es con cipó. Es prohibido la extracción química del DMT, pero es autorizado el té, ¿no? Claro. ¿Cómo es acá en Argentina la cuestión de la práctica de ayahuasca en términos legales? ¿Vos tuviste algún problema con esto? Y es que yo filmé en Perú y en Perú es legal. Así que no tuve problemas. Es patrimonio, bueno, en Perú y en Brasil es patrimonio cultural. Sí. Yo creo que
Aquí, bueno, no sé, hay mucho para hablar al respecto, pero también como las hojas de coca, que de repente están prohibidas, es un delirio. Para mí es un delirio y tiene que ver mucho con la industria farmacéutica, con la ignorancia y con un sistema como, bueno, no, el capitalismo, ¿no? En ese punto. Creo que en ese sentido atrasa mucho para mí que sea ilegal. Bueno, lo mismo que la marihuana, ¿no? Pero sobre todo creo, en términos con las plantas maestras, yo no digo que sean mágicas, bueno, sí trabajan en un mundo capaz que más misterioso en algún punto para nosotros, pero creo que también puede ayudar a sanar a muchísima gente que con las industrias farmacéuticas atrás va a ser imposible. Sí. La cuestión de el DMT, que no se entiende bien cómo se fue creada esta combinación, ¿no? De ayahuasca, que es un cipó con una hoja. Es una liana con una hoja de un arbusto que se llama chacruna, que la combinación, o sea, fíjate ¿no? Cómo descubrieron eso en miles de... Claro. ¿Cuál es como la historia de... ¿Dónde fue en Perú? ¿Cómo es el nombre del lugar? Fui a una comunidad que se llama San Francisco, que queda cerca, más o menos cerca de Pucallpa, es la ciudad más cercana. O sea, vas hasta Lima, de Lima un avión, o bueno, como quieras llegar hasta Pucallpa, y de ahí tenés que tomarte un moto, taxi, barco. ¿Y cómo es la historia del conocimiento de esta medicina? ¿Cómo llegaron a este conocimiento? Porque en Brasil tenía el maestro Gabriel, tiene toda una... Sí, en Brasil hay más un sincretismo también, me parece, ¿no? Como que hay una mezcla como... allá en los shipibos, solo lo que yo sé, son conocidos como los guardianes de la ayahuasca. No sé bien cómo fue que la persona que dijo esta liana vamos a combinarla con este arbusto, pero sí. Pero tiene una jerárquica, como funciona como si fuera un culto donde tiene el chamán principal. Sí, tenés o sea, las ceremonias, antiguamente las ceremonias no eran en grupo, y es más, no tomábamos los pacientes, tomaban solo los curanderos. Ellos se llaman curanderos, se llaman chamán, porque el chamán es una palabra que creo que viene de otro lado, del otro continente, entonces ellos prefieren, nosotros igual como todos le decimos chamanismo, pero en realidad ellos prefieren decirse curacas o curanderos, curanderos, vamos a decir. Y ellos antiguamente trabajaban como con el paciente, ¿no? También eran como eso, el curandero de la comunidad se acercaba a alguien con una dolencia, algún tipo de lo que sea, era el curandero el que tomaba, digamos, la planta y ahí empezaba a trabajar. Lo que empezó a pasar que se fueron acercando, o sea, eso fue como originariamente, ¿no? Y se hacía al aire libre, como en otro contexto. Después ha ido cambiando y ahora se hace en lo que se llama una maloca, que es como una especie de cabaña octogonal que tiene también toda una geometría sagrada, ¿no? Y toda una explicación, en la que las personas van y toman en conjunto. Cuando vos vas a la selva, en general lo que vas a hacer no solo tomás ayahuasca, sino que tomás plantas que combinan, ¿no? Se dice dietar. Entonces vos dietas una planta, que puede ser una planta, no sé, el piñón colorado, el tabaco en té, que es forchi, y vas haciendo ceremonia día por medio, digamos, como para checar. Son como plantas hermanas, primas, por decirlo de alguna manera. Y cada uno va a dietar lo que necesita, lo que el curandero te dice que necesitas también. Claro, la cuestión del grupal en la ayahuasca es toda una discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil no se puede tomar fuera de estos grupos, como vos sos invitado y tomás en grupo, aunque sea normalmente en lugares así amplios que yo puedo salir por el tema de las ansias, no sé qué, pero se cuestiona mucho que no se puede como tomar solo. No, allá tampoco. Allá tampoco. Siempre, o sea, de hecho se hacen en espacios cerrados. También porque son plantas muy introspectivas. Tal vez el guachuma, que es otra planta que también aparece, digamos, en la película, sí da más para tener contacto con la naturaleza en movimiento, pero son trabajos introspectivos, donde no hace falta ni moverse. Y sí es necesario que esté, digamos, no es que uno toma y la planta solo trabaja, está el curandero que está haciendo su trabajo ahí, porque si no sería peligroso.
Ah, y la cuestión de dieta, como es una dieta vegetariana, Allá en la selva ¿cómo? no. Sin carne, bueno, sin carnes rojas, eso sí, pero bueno, ellos comen pollo. Pero en general sí se recomienda una dieta vegetariana sin alcohol, obviamente drogas, Mm, no, ni ninguna sustancia así como que altere, y ni medicamentos, ah. sobre todo. Eso es muy importante. Muchas personas como que yo ya conocí así un par de personas que frecuentan, yo tengo amigos que frecuentan a UDV de un Mestre Gabriel, realmente son curadas de cosas como alcoholismo, Sí. eh, conozco gente que fue curada de alcoholismo, no sé exactamente cuáles son las otras enfermedades específicas, pero es para cualquier enfermedad. Yo creo que sí. Cuando fui, el segundo viaje que hice, que fui sola a investigar, me acuerdo que estaba, bueno, en la casa, digamos, de una curandera y había un chico que creo que era de Croacia, no me puedo acordar bien, pero bueno, que se había viajado un montón de kilómetros porque tenía cáncer de colon, era una persona muy joven y se fue ahí a dietar, digamos, Ujú, estuvo un mes y cuando volvió, ¡tum! Y conozco gente de metástasis, de nada, ujú, que ya los médicos le dijeron hasta acá y que se fueron a la selva y se curaron. Lo que pasa es que son procesos internos, porque también sí, para llegar a tener cáncer, digo, hay un componente emocional muy grande sí, y creo que las plantas lo que hacen es, a diferencia de la medicina tradicional, es ven digamos, al ser humano como un todo, ¿no? Como ujú, físico, ujú, psíquico, espiritual eh, y emocional. Entonces creo que desde ahí es desde donde actúan. No son mágicas, o sea, hay algo de que sí está, digamos, dentro del componente de lo mágico. sí. Yo diría más misterioso que mágico, pero sí creo que trabajan de una forma como completamente diferente y llegan a lugares donde la medicina alopática no, o de forma diferente. Mm, No es River Boca esto, ¿no? mm. Tampoco. Claro. Teres Máquina chama o DMT de elfos máquina. Ele usa esta expresión tipo elfo, que es como seres como gnomos, no sé. Ah, sí. ¿Cuál es la cuestión alucinógica No de son la... alucinógenas las plantas, son visionarias. Ah, bueno, Porque, claro, esto yo creo que mucha gente que no conoce o que no tiene experiencia tiene esta idea de cómo es la experiencia en sí, como que tiene miedo de tener, no sé, pues, el alucinógeno da miedo, ¿no? ¿Cómo vos sí, pensás esta práctica para cuando pensás en hacer una película que estás hablando sobre esto, o no vemos en la peli una experiencia, la persona ahí no medio de la experiencia, ¿no? ¿Cómo es esto en la práctica para vos, así como... sí, la película, o sea, hay algo que ocurre para mí, me parece que la película, si bien habla de las plantas maestras, también habla como de procesos de transformación espiritual, ¿no? Ujú, Y yo creo que hay mucho como un preconcepto, un ujú, prejuicio con respecto, no sé si un prejuicio, sino bueno, desconocimiento, sí, que claro que sí, tienen componentes, podríamos decir, alucinógenos, a nosotros nos gusta decir visionarios, ujú, porque nos dan visiones y esas visiones nos sirven para nuestro ujú, trabajo interno, ujú, ¿no? De repente poder resolver cuestiones de que estaban completamente, nada, traumas, ¿no? Que están ujú, ahí como en el inconsciente emocional sí, y de destrabar ciertas cuestiones y demás. Después sí, yo creo que el miedo de las personas con la ayahuasca no son las visiones, sino encontrarse con sus propios monstruos, claro, ¿no? sí, Que a todos nos pasa, a todas nos pasa. Digo, yo la primera vez que hice una ceremonia tenía un miedo, digo, con qué me voy a encontrar y fue fuertísimo. Es fuerte, pero creo que es más fuerte es tener algo reprimido o escondido, o un trauma o una cuestión emocional física ujú, que generalmente va hacia lo físico después, ¿no? Me parece que ahí está el peligro. Creo que si uno está como más o menos
no sé si centrado, porque uno llega como puede, ¿no? Y por algo también uno se acerca a esos trabajos, y todos si tuviéramos bárbaros, realmente no nos acercaríamos, pero sí ayudan y acompañan mucho, ¿no? Como cambio de paradigma interno, para mí eso es muy interesante, pero hay que poner mucho digamos, de la voluntad de uno también, porque no es mágico, digo, si uno va cerrado, no le pasa nada, devuélvanme el dinero, ¿no? Yo tengo una amiga que fue y ella no sintió nada, y fue a ella, el marido y la hija, y ellos no sintieron absolutamente nada. Me parece súper raro. Mucha mente. Yo tuve una experiencia, pero yo pasé muy mal. Sí. Como, me quedé traumatizada y no volví, pero entendí cómo es el proceso, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión del cuerpo? En la época no era vegetariana, ahora soy vegetariana, puede ser que salga mejor. No, yo soy vegetariana y también he pasado por todo tipo. No te preocupes, es esto y esto, no es... es muy difícil, ¿no? Esta parte del cuerpo ahí, como de la náusea. ¿Elegiste no grabar esta parte o cómo fue la elección de que querías grabar sobre esto? Es que lo que pasa es que insisto que no es solo una película que hable sobre la ayahuasca y sobre los síntomas y cómo es y qué te ocurre y desde lo químico o las explicaciones. Sí, hay procesos de purga, ¿no? Que pueden ser vómito, bueno, diarreas, lo que fuera. Para mí, insisto, en mi opinión, yo nunca tuve ningún tipo de experiencia, digamos, complicada a nivel físico, ¿no? Porque no se me dio así, porque tendré que trabajar otra cosa, tal vez. Pero yo creo que lo más fuerte es estar como en eje para poder encontrarte con lo que te tenés que encontrar. Pero si uno no lo permite internamente, la planta sabe hasta dónde llegar. Sabe. Y otra práctica que tiene es la Temazcal, ¿no? Sí, la búsqueda de visión. Esta es una práctica que ya los aztecas trabajaban. ¿Cómo es esta práctica y cómo te aproximaste? Y en realidad, en el caso de la película en particular, nosotros fuimos a la selva y después fuimos a lo que se llama la búsqueda de visión, que es vendríamos a ser como una gran ceremonia larga o un ritual que viene de los Lakota del norte. El que lo guía, digamos, en donde fuimos se llama Freddy, es un yatiri, que es un sacerdote aymara, que se fue a vivir a Estados Unidos y trajo la práctica para acá, como con sus ingredientes y su visión también. Y la búsqueda de visión consta de, 4 noches, 5 días de ayuno, sin comer ni tomar nada, sembrados ahí, completamente aislados, los que se llaman los buscadores, y después en el campamento queda el grupo de apoyo, ¿no? Este sembrado que se queda ahí cerca de sentadito. Se queda sentadito, durmiendo ahí en contacto con el cielo y la tierra, sin comer ni tomar nada, 4 noches. O sea, 5 días, claro. Y la búsqueda de visión arranca todos con una ceremonia en un tipi, que es una carpa india, digamos, como la famosa conocida como la carpa india, la carpa nativa de los americanos, donde se hace una ceremonia. Ahí también se termina de decidir quién quiere subir y quién no, ¿no? La ceremonia uno chequea eso. Y al otro día se los mete a los buscadores y al grupo de apoyo en un temazcal, se los purifica y se los siembra, se los lleva y se los siembra a cada uno, el curandero, el yatiri en este caso, decide en qué lugar van a estar esas 4 noches. Y después cuando bajan, vuelven a entrar al temazcal ya en silencio, ¿no? Todavía no pueden hablar y vuelve a hacer este baño de purificación. Y ahí se les devuelve la palabra. Y después ya pueden comer, bueno. Wow, como me parece muy intensa de hacer. Es intensa. Wow. Y cuando se queda ahí sembrado, tiene gente cuidando todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Y está el grupo de apoyo. Ella sabe, bueno, ella, ¿no? En el caso de Fedra, está ella sembrada. Y abajo, bueno, estábamos nosotros también, y estaba, el grupo de apoyo, que lo que se hacen es hacer ceremonias y se come y se bebe para enviar energía a los buscadores. Y eso llega muchísimo. Y es muy interesante porque de repente
si uno habla de comida, no sé, uy, qué gana de tomarme, no sé, comerme un chocolate, lo sienten. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay mucha conexión entre el buscador y el apoyo. Sí, es muy impresionante. Sí, el ayuno ya es una práctica muy fuerte, más de un día. ¿Se queda todo el día sin comer o son tipo periodos? No, todo el día, 4 días sin comer ni tomar nada. Y el quinto día bajan. Y al tercer día les llevan medicina, que puede ser ayahuasca o guachumo o San Pedro, depende. Y ahí tienen su ceremonia solitos en la montaña. Wow, es increíble. Y la cuestión de... Ella va todos los años a Perú, ¿no? Sí. ¿Cómo ella trabaja acá? ¿Es en Mar del Plata? Ella es de Mar del Plata, pero van viajando y bueno, y van llevando las enseñanzas. Ella tiene como un centro, un lugar. Ellos van viajando y van trabajando según la necesidad y bueno, y lo que vaya surgiendo, ¿no? También. Con su compañero que se llama Lichi, que también aparece en la película como apoyo. Y la cuestión de un embarazo, cuando estás como si estás embarazada, puedes hacer las prácticas de ayahuasca, la temazcal, la mezcal. Dicen que sí. No sé, dicen que sí. Sí, temazcal y eso sí, con la ayahuasca también. De hecho, Lichi me contaba que está recomendada una microdosis en el parto para relajar. Por ejemplo, una microdosis es un poquito, ¿no? De plantas como para relajar, para dar fuerza, también como una bienvenida en la celebración de la nueva vida, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho, por un lado hay mucho prejuicio, también está buenísimo que haya mucho respeto porque son plantas a las que hay que tenerles mucho respeto. La ayahuasca es una liana que dicen que es la soga de la muerte, es la traducción, ¿no? Porque hay algo que ocurre y es que te puede conectar con la muerte, ¿no? Con la muerte simbólica, ¿no? Nadie se va a morir por tomar ayahuasca, bueno, sí, no sé, pero tiene que ver como con una muerte probablemente espiritual. No sé, en mi experiencia está muy conectado con eso. Y cuando empezaste a hacer la película, ¿cuál fue la mayor dificultad de tratar todo este tema espiritual, los prejuicios y como escribir el guión, decidir para dónde iba? ¿Cómo fue la escritura del guión? Mira, para mí voy a decir algo que no tiene tanto que ver con el proceso cinematográfico. No, sí tenía yo. El mayor desafío para mí fue ver si tenía el permiso de la planta y el permiso de algo más grande para hacerlo. Porque sé que me estaba metiendo en un terreno, ¿no? Que como que hay que estar ahí como atentos. Y cuando no está el permiso, no está el permiso. Yo la primera vez que fui a la selva fueron ceremonias tan intensas y procesos tan intensos que en un momento dije, no, hasta acá llegué. ¿Por qué toco estos temas? Siempre me meto en temas tan escorpianos, ¿no? Como quien diría. Y dije, no, me voy, esto es mucho. Y bueno, y volví. Y me acuerdo que en esa última ceremonia que hice en la selva, la primera vez, dije, bueno, voy a chequear si da para hacer la película o si no. Y sí, lo sentí y seguí adelante. Y yo creo que sí, porque si no, no hubiera llegado hasta donde llegué, ¿no? Como hay algo cerrar la película. Exactamente, que es terminarla, estrenarla, y en eso lo sentí muy bendecido. Ese creo que fue el mayor desafío. Después también, desde el guión no tanto, a mí es una de las cosas que más me gusta, el guión. Sí, me pasó en el rodaje que al estar tratando con procesos personales tan fuertes, antes de salir encima de rodaje, bueno, falleció el padre de Fedra, entonces también estábamos como, ¿no? En proceso de duelo, ¿viste? Y como teniendo ahí como, me parece como el respeto a eso. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que estar en este tipo de procesos te lleva a un estado de mucha vulnerabilidad. Entonces estar con una cámara también, hay que ver cuál es el límite, hay que ver cuándo sí, cuándo no. También habían otras personas, ¿no? Sí. ¿Y ellos estaban acostumbrados a tener gente grabando? No. Vos llegaste ahí, fuiste a hablar con
como un responsable. Sí, nosotros, o sea, bueno, yo estuve previamente, digamos, dos meses casi antes, y después igual lo que ocurrió es que nosotros filmamos con los maestros de Lichi y de Fedra, que tienen mucha confianza con sus maestros, entonces le contaron del documental y todo, y ellos, digamos, accedieron, pero son prácticas que no se suelen filmar. Claro. Primero porque están dentro del orden de lo misterioso, porque está prohibido. Bueno, si tenés el consentimiento puedes hacerlo, ¿no? Pero bueno, me parece que hay algo también de la película que intenta no invadir, ¿no? Como que bueno, es hasta acá. Y fue un montón haber filmado eso porque realmente no te lo permiten. Sí. Entonces creo que, o sea, yo estoy como muy contenta con ese tipo de registro y después con imágenes que quizá un poco más sugerentes, oníricas y con el sonido para envolver un poco, ¿no? Y creo que es una película que propone un cierto estado meditativo también. Claro, la cuestión de los mantras, vos pensaste ya cuando estabas ahí de grabar los mantras, o estos mantras son todos mantras usados en las ceremonias, todos usados en la película. Sí,